Estamos en estos 15 minutos. Quisiera que empezara la profesora Gloria Young. Yo tengo aquí un resumen de la hoja de vida de Gloria. A cada una la presentaré de manera individual cuando vaya a empezar. Entonces, en este caso, Gloria Young, les decía, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM de México. Tiene una maestría en Sistemas Educativos con especialidad en Supervisión y Currículo por el ICASE de la Universidad de Panamá y está haciendo su doctorado en Relaciones Internacionales con especialidad en Cooperación Sur-Sur entre Marruecos, Centroamérica y el Caribe por la Universidad Mohamed V de Rabat. Gloria tiene me mandó su hoja de vida resumida y son 3 páginas, pero yo quiero resaltar que fue la primera mujer, ya dije que es poeta, ¿no? Y que además es activista feminista, pero también es una mujer política en ese activismo. Fue la primera mujer senadora de Panamá y además de eso fue la creadora de la ley en la que se establece no solo la ley de género para la política, sino la formación en género para la política. También fue embajadora plenipotenciaria de Panamá para la Unión Europea y ahora también es embajadora de paz. Así que, Gloria, he tratado de ser lo más hacerle honor a tu hoja de vida, pero insisto, son 3 hojas, entonces no puedo leerlas por cuestiones de tiempo. Pero bienvenida de nuevo y estos 15 minutos son tuyos. Pues tienes que activar el micrófono. Gracias, pensé que lo iban a activar ustedes. Bueno, gracias, Dayana. Me complace mucho compartir con alguien de México, que es casi como mi segunda patria. Y bueno, saludos a los presentes y a los virtuales y a todo el mundo. Voy a tratar de usar 15 minutos, pero lo dudo. Traigo un compartir sobre una creación conceptual, de la creación conceptual a la práctica vital a partir de la filosofía de la interculturalidad y de la tecnología digital con perspectiva de género, que es otra forma de imaginarse, ¿no? Hemos basado este trabajo en el concepto ético, filosófico de la interculturalidad, aquella que se presenta en un espacio libre donde las relaciones son entendidas a partir de la existencia del otro, así como se entiende la subjetividad a partir de la existencia de la subjetividad del otro. Es el encuentro con ese otro el que le va a dar vida a la interculturalidad. Es porque existe el otro con sus costumbres, su diversidad, su historia, su cultura, sin agotar esa costumbre, diversidad, historia y cultura en una misma. La escena intercultural se presenta abierta, donde cada uno está expuesto sin amenazas al yo o al colectivo por sus formas de pensar y actuar indistinta. La interculturalidad dejó de ser un concepto marginal en los diversos campos. Se trata de un diálogo inclusivo y vital, donde no ocupa espacio la multiculturalidad, que muchas veces la gente la confunde, basada en el etnocentrismo discriminador y violento, donde no ocupa espacio el dogmatismo ni el fundamentalismo, donde el valor está dado por lo heterogéneo, que no intenta homogenizar, donde no hay fieles ni infieles. Sin embargo, tampoco nos instalamos en un concepto banalizador del término, que cada día toma mayor auge, desafortunadamente, desde los espacios de las Naciones Unidas, fundaciones, universidades, escuelas de relaciones internacionales, ONGs y demás, etcétera, ¿no? Algunos estudios dan cuenta de los antecedentes de la interculturalidad en la antropología y la etnografía. No vamos a tratar el tema aquí porque sería muy largo, pero está en la ponencia que de seguro aspiro a que sea publicada, ¿no? Justamente la interculturalidad se instala en este dilema de incorporar el pensar del otro, no para juzgarlo, ni para referirse al otro solamente. Todos los principios, corrientes, abordajes antropológicos del otro podrían constituir buen fundamento y antecedente histórico de esta interculturalidad, pero habrá otra gente que lo estudie
y también que nos explique un poco por qué ha habido tan poco diálogo entre la antropología y el interculturalismo. La interculturalización nos obliga a corregir rumbos basados en las vivencias que el contacto entre pueblos y culturas nos expone, basados en la lógica de ir siempre más allá, instalados en un programa de interculturalidad que diseñamos en la Embajada de Panamá ante el Reino de Marruecos en un periodo determinado. Desarrollamos proyectos de cooperación sur-sur y algunas veces triangular, donde tomábamos conciencia de las diferencias culturales que representan un derecho de los ciudadanos semejante a la libre expresión y al pensamiento. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro abordaje filosófico de la interculturalidad? En principio, observamos que es un dilema ético. El diálogo intercultural se torna obligante como alternativa a todas las inequidades productos de un sistema globalizante que aún no culmina su más conflictivo periodo, ¿no? Ya vemos, la guerra de Ucrania es un claro ejemplo de la destrucción de culturas, de la exclusión social, de la barbarie ecológica, del sometimiento al otro, con sus secuelas de hambre, desnutrición, muerte y destrucción de una democracia que se instaló a espaldas de un opresor histórico real. Es por ello, por la vía ética, que libera la alternativa universal de una vida digna para la humanidad. Bueno, de la ética filosófica retomamos el origen del diálogo intercultural necesario, donde la relación con el otro se expresa en la aceptación de ese otro como persona, como individuo con sus particularidades, su forma de expresarse en su propio territorio y fuera del mismo. Es una especie de soberanía mutua, donde vemos al otro no con la mirada con la que nos enseñaron a ver, sino con otra mirada, la del respeto reflexivo y la mente abierta al conocimiento del otro, y por ende la negación de un universalismo de los países del norte, donde todo tiene que encajar de acuerdo a su propia visión, negando a otras culturas la igualdad de oportunidades y la validez de su historia. Y bueno, no hay una sola forma de ver los principios filosóficos de la interculturalidad. Vamos a abordarlos desde la mirada filosófica política, la cual retoma de la ética filosófica la universalidad particular de los seres humanos, la reflexión subjetiva, el fomento de la libertad y la racionalidad necesaria para que eso se consolide en la práctica dicha libertad. Por eso, de López Soria retomamos los supuestos filosóficos de la interculturalidad en la seguridad cultural, que orienta y da sentido a su desarrollo vital a lo largo del tiempo. Al principio de la dignidad, que se constituye en el respeto a los derechos humanos de los pueblos, unido a su accionar cultural, a sus particularidades que nos distingue de otros pueblos. A la identidad, que solo se reconoce en el diálogo con el otro. Lo que me hace diferente al otro se constituye en una autoafirmación, en un redescubrimiento, en una nueva convicción que algo que quiero mantener es porque me hace diferente al otro. En este sentido, la identidad se constituye en una pertenencia que el otro debe respetar. Pero yo añado también otros fundamentos filosóficos que parecieran ir más allá de la filosofía política liberal, pero que en mi concepto no es así. Por ejemplo, la estética, que distingue las formas de belleza de forma distinta entre los pueblos y que se percibe mayormente en las prácticas artísticas como la danza, el teatro, los rituales, el embellecimiento del aspecto físico de las personas. Los tatuajes tradicionales en una cultura pueden ser rechazadas en otras o asumidas para identificar los conceptos subjetivos del mal, del bien. Recuperar la historia escondida, que los recuerdos de una comunidad es un valioso acto estético. Las formas poéticas que narran memorias se valida en la memoria de los lectores, pero también en la memoria del otro, que puede reconocerse a sí mismo en otras culturas a través de la poesía. El poder de la palabra se intensifica de una forma insospechada, y es claro que mientras los recuerdos, los deseos, las necesidades
no se hacen visibles en la persona, en la palabra escrita, oral, en la danza, el teatro y las artes plásticas, los mismos en realidad no son reales. Hay que contarla y volverla a contar sin intentos de homogeneización ni de representaciones políticas violentas que transforman a su semejanza esos recuerdos o los hacen desaparecer. Lo jurídico, que es un principio de justicia, sustentado en valores como la libertad, la vida, el interés, el amor por la patria, la seguridad económica y la certeza jurídica. Ello normaliza las formas de convivencia en la sociedad. Leyes que se reglamentan eliminando o sumando derechos. Leyes que te impiden ejercer el derecho a un determinado culto que no sea el que está, por ejemplo, en una constitución declarada como que es el culto a seguir. Leyes que prohíben a las niñas llevar trenzas africanas a las escuelas o el uso del hijab. Leyes que discriminan a un grupo a favor de otros, leyes que no penalizan la violencia contra las mujeres y que incitan al femicidio. Leyes que obligan a usar ropa occidental a grupos originarios en espacios institucionales e incluso en sus propios espacios. Leyes que segregan tierras a grupos sociales que fueron siempre dueños de esas tierras y por ahí vamos, ¿no? La lingüística como otra forma de escribir y hablar que acciona un modo de comprender y convivir. El lenguaje deja sus huellas en el tiempo y se analiza en el contexto histórico en que predominan unas u otras formas de lenguaje. El lenguaje que aglutina y une pueblos, el lenguaje que divide y somete dependiendo de las fuerzas que interactúan, el lenguaje que cambia, nunca inmutable. Se trata de entender que el lenguaje cambia con específicas condiciones, en específicas condiciones. Por ello, se interpretan las condiciones que generan el cambio lingüístico. De esta forma se contextualiza el momento histórico en que se dan esos cambios en el lenguaje. La filosofía de la lingüística como elemento que antecede la interculturalidad no deja escapar el tema de la vida de las lenguas, de las palabras, la inexistencia de los dialectos que minimizan las lenguas originarias, las tradicionales, las antiguas. Le da valor a la metáfora porque mira en ella el matiz ideológico que da forma a las conductas sociales. El saber oral es original, es fundamental para que los diversos pueblos se reconozcan a sí mismos y entre sí. Conocer el origen de los alfabetos reduciría el mirar al otro como ser inferior. En el alfabeto español, por ejemplo, hay 4.000 palabras al momento de origen árabe. Esto es, hablamos árabe en buena medida en nuestro lenguaje cotidiano. ¿Quién y en qué momento se dijo que la cultura occidental en Iberoamérica es superior a la milenaria de los árabes? Si para empezar hicimos un alfabeto con sus propias palabras. La tecnología. Con el uso de la tecnología en el campo moderno, de la moderna filosofía, de las humanidades en general, se abre un nuevo campo de estudio y prácticas que, unidos al concepto intercultural, magnifica como nunca antes el saber ser, conocer hacer de las diversas culturas. Este fundamento filosófico supera los prejuicios tanto en la filosofía tecnológica, aquella que subordinaba la técnica a la producción del conocimiento, la que distanciaba la teoría de la práctica artesanal, como a la descalificación de la tecnai, que en la filosofía primigenia es ubicada en un nivel inferior, no humano, a la excelencia teórica, el mundo de lo humano. No fue sino hasta que Ernest Capps interpretó otra perspectiva de la filosofía técnica que la filosofía estudia la tecnología con otra visión. Para el efecto de nuestro trabajo, la tecnai hoy día la trasladaremos a lo que conocemos como la tecnología digital. Vamos a inventar eso. Un nuevo objeto de interés filosófico. Bueno, y aquí llegamos al proyecto de cooperación sur-sur que les quiero compartir con perspectiva de género desde la filosofía tecnológica digital. El Laboratorio de Investigación del Mundo Ibero e Iberoamericano de la Universidad Hassan II de Casablanca invitó en mayo del 2016 a la Embajada de Panamá en Marruecos a dictar una conferencia sobre la literatura panameña femenina contemporánea. Para ello hicimos un trabajo de investigación, pero nos ayudamos mucho con
apuntes que nos dieron especialmente para esa conferencia Rafael Ruilova Caparroso, que entonces era el presidente del Consejo Nacional de Escritores, hoy es miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua, Anaís Morán Robi, que una promotora cultural, actriz incluso, que hoy día es la directora de la Escuela de Español de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá, y presentamos una conferencia titulada El ojo de Horus en la poesía panameña actual, un acercamiento. En la misma compartimos acerca del triple desafío de la literatura escrita por mujeres en Panamá, del discurso estético, por lo tanto, poético, de la ideología estética, una visión del mundo, no sé, una anécdota intrascendente, de la necesidad de traspasar las barreras de la indiferencia, sobrevivir a los prejuicios surgidos en las falsas interpretaciones y sobre todo la crítica superficial. Presentamos ejemplos emblemáticos de la primera generación de poetas panameñas, las de la transición entre siglos y la última generación de escritoras panameñas, entre ellas poetas que a su vez son gestoras culturales, blogueras, filólogas, traductoras, viajeras, cantantes, creativas, artistas, investigadoras, editoras, abogadas, filósofas. Leímos fragmentos de los textos de las poetas de la primera y la última generación y eso causó un impacto insospechado, a tal punto que la doctora Raya Dakir, que era la subdirectora de ese laboratorio, en una conferencia maravillosa que dictó en la Academia de Marruecos en el 2018, dijo: nosotros los profesores del Departamento de Hispánicas de la Facultad de Letras nos quedamos sorprendidos por nuestro desconocimiento de la literatura panameña y por eso decidimos hacer algo para solucionar este problema y nació el proyecto Historia de Marruecos y Panamá a partir de la voz poética femenina. Si ustedes pueden verlo, este es el producto de esa investigación en español, en árabe y todo lo que está aquí adentro, que lo voy a resumir en unos cuantos minutos. Es así que desde el concepto antropológico de cultura, donde la misma no se encuentra restringida a ciertos conocimientos especializados, ni a personas que han leído mucho, ni solo a las manifestaciones artísticas, sino al comportamiento producto de la esfera total de la productividad humana, planteamos un proyecto de cooperación sur-sur entre dos países, con historias y culturas diversas, modelos de vida diferenciados y conductas particulares. Es así que la visión de la interculturalidad toma el escenario de este proyecto afincado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, yo relato en el trabajo todo lo que se hizo a partir de entonces, que ojalá ustedes tengan la oportunidad de leerlo, ¿no? En realidad, esto no se trata de una antología, como se conoce comúnmente. Se trata de conocer la historia de cada país desde la voz viva de las poetas de ambos países, no desde la voz de reconocidos historiadores ni de hombres poetas. Se trata de otra dimensión de cómo abordar la historia fuera del contexto de las alternativas oficiales. Desde la voz de las mujeres protagonistas de la construcción de la identidad nacional y de las que tienen la última palabra en los principios de un siglo nuevo. De allí se generó un gran debate, porque en América Latina es muy claro diferenciar cuándo empiezan a edificarse los primeros pasos de la construcción nacional de nuestros países, imperfecta, accidentada y todo lo demás. Pero tenemos como fechas bastante fijas. Pero en un país milenario como Marruecos, ¿cuál es ese momento? ¿Con los bereberes y árabes? ¿Con los fenicios? ¿Con los judíos sefardíes? Allá entre el 10.000 y el 6.000 antes de Cristo, con la poesía oral de las mujeres del harén de los sultanes, con las poetas de la dinastía Idrisi en el 790, con las de la dinastía Sadí, que gobernó Marruecos entre 1549 a 1659, o tal vez con aquella de la dinastía Alauí, desde 1667, que ha gobernado ese territorio hasta el día de hoy con Mohamed V, con Mohamed VI. Este debate se dio originalmente de forma presencial entre literatos, traductores, historiadores marroquíes de la universidad
y de Panamá en la embajada y en esa universidad. Pero en un segundo momento y hasta el final, virtualmente. Sobre todo por WhatsApp, entre los traductores marroquíes que integraban el proyecto y las investigadoras panameñas que eran la contraparte del mismo. Era válido iniciar la historia de Marruecos con las voces femeninas precursoras, aunque no fuesen textos escritos, sino producto de la tradición oral que se repetía de generación en generación. La virtualidad jugó un papel fundamental en este proceso. Eran dos realidades que se conjugaban en una obra. Dos países se conocerían en sus diferencias y similitudes. Dos coordinadoras mujeres, la marroquí, Raya Dakir, la panameña, María Feli Domínguez, trabajaron en conjunto en una estrategia que la doctora Dakir llamó diplomacia cultural y que nosotras llamamos proyecto de cooperación sur-sur desde la mirada de género. Una alianza entre países y entre universidades. La academia jugando un papel protagónico en el escenario de la cooperación sur-sur, trabajando desde la distancia y la cercanía que ofrecían las TICs. Se abrió una línea de investigación que promocionara a nuestros países en base a la riqueza de la diversidad cultural, visibilizando la historia de nuestros pueblos desde la construcción de nuestras identidades hasta las manifestaciones más contemporáneas. Se trató de entablar un diálogo intercultural que posibilitara nuestro redescubrimiento mutuo, un intercambio que permitiera conocer y comentar puntos en común desde realidades diversas. Entre los grandes aportes de este trabajo de investigación encontramos el rescate de textos y autoras que en el caso de Marruecos fueron marginadas en la política, en la sociedad y en la literatura. Poetas que describieron un tiempo y un lugar de luchas y resistencias. Poetas encarceladas que murieron dentro de una prisión. Tal es el caso, por ejemplo, de Zaida Langberry. Detrás de la puerta de madera, nosotros continuaremos a combatir, a rechazar hasta el matadero. Y nuestras cabezas bajo el cuchillo. Y jamás, jamás en nuestros ojos el miedo verán. Jamás la enfermedad del silencio nos afectará. Asimismo, en la contraparte, en la parte correspondiente a la historia de Panamá, se rescatan textos poéticos valiosos que describen el proceso independentista de España y también de Colombia, marcando los hitos históricos más emblemáticos del país. Estos poemas no eran del conocimiento general, porque a las poetas de la primera generación las encasillaron en poemas campestres y románticos bobalicones, ignorando su producción lírica social de primera línea. Tal es el caso de Amelia Denis de Icaza, que incluso siendo la tía del gran bate panameño Ricardo Miró, famoso por su poema Patria, que es de obligatoria lectura y aprendizaje en las escuelas primarias y secundarias del país, y que incluso los extranjeros que quieren nacionalizarse panameños, entre los requisitos que tienen es que el día que tienen que hacer su examen, tienen que recitar el poema Patria de Ricardo Miró. Bueno, resulta que Amelia Denis de Icaza, su tía, escribió un poema Patria, ignorado históricamente, rescatado en este proyecto, escrito mucho antes que Ricardo Miró, antes que él naciera, de una profundidad y resonancia mucho más fuerte que la de obligatoria lectura del otro. Oh patria idolatrada, mi pueblo generoso, al fin ay te obligaron a levantar la frente y en un supremo grito te alzaste valerosa llevando entre tus manos la enseña independiente. ¿Qué has hecho? No te culpo, los otros te arrojaron, los otros que en 3 años de lucha desgraciada tu rico y albo manto con saña destrozaron, cuando eras de Colombia, la joya más preciada. Fueron 16 estrofas de 4 versos cada una, así que no se los puedo decir todos aquí. Eso sí. Refleja una poesía madura, ya estoy terminando, me falta un minuto, combativa, dale. Metafórica y de gran compromiso con el país y su devenir histórico. Todo este valioso trabajo de cooperación sur-sur desde la interculturalidad, con mirada de género, se transformó en este libro bilingüe español-árabe,
realizado desde la virtualidad, con 5 investigadoras panameñas, con 10 investigadores marroquíes. Esta producción no se quedó archivada en una biblioteca o en un centro de documentación, viajó a 3 continentes. Calculamos que al momento debe tener como unas 30 presentaciones. Y quiero decirles que este es un trabajo que reconoce pueblos en igualdad de condiciones, acariciados por la voz poética de mujeres que allanaron el camino de nuestra historia en tiempos donde sus voces eran mediatizadas por la flora y la fauna y el amor filial y sacrificado. Gracias a este trabajo se rescatan las cuerdas de sus auténticas voces y las dejamos escuchar para comprender mucho mejor nuestra identidad nacional, lo que nos hace ser como somos y respeto al otro. Muchas gracias.